Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. A orar y entregar este tiempo al Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí, Señor mi Dios, en medio nuestro, porque tú vives con nosotros y nos enseñas, nos llevas de la mano, Padre Santo, para aprender a vivir contigo, Señor. Tú eres espíritu y es necesario que aprendamos a vivir en el espíritu para compartir contigo. Que lo que hoy vamos a aprender, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tú, Señor mi Dios, guardes estas palabras en nuestros corazones y nos enseñes a transformarnos y cada día ser más parecidos a ti. Entregamos este tiempo a ti y disponemos nuestros oídos, nuestras mentes y sobre todo nuestro espíritu, Señor, para que tú nos llenes con tu sabiduría y tu palabra. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de espiritualidad y este término, como ya lo hemos estado examinando, el pastor nos dio una muy buena base, una muy buena introducción la semana pasada. Yo le decía al pastor, usted dio toda la prédica que yo tenía preparada para otro domingo. Y entonces ya voy a tratar de hacer un acuerdo con él para que de ahora en adelante cuando me asigne una predicación sea la primera del mes. Porque es complicado cuando justo ya uno tiene todo listo y el domingo le toca volver a empezar a hacer todo. Pero bueno, como el Señor es el que habla y no soy yo, pues no hay problema. Entonces yo le decía, Señor, te pido por favor que me ayudes a entender qué es lo que tú quieres hablar, porque si el pastor ya lo dijo todo es porque eso no era lo que yo tenía que decir. Y bueno, allí el pastor nos enseñaba que la espiritualidad es a veces un poco diferente de como la entendemos. Quizás vemos mucho la espiritualidad como algo muy místico, como algo muy, como decir así, elevado, por decirlo así, o sea, y pensamos que una persona espiritual tenga que tener como un halo, ¿sí? O sea, que brille alrededor de él. Y entonces, claro, si vemos una persona así, que casi que le sale aquí la aureolita ya, entonces, ese sí es espiritual. Pero entonces muchas veces pensamos que nosotros no podemos llegar a ser espirituales porque no somos de esa manera, sencillamente. Yo he entendido y el Señor me lo venía confirmando durante esta semana, que la espiritualidad es mucho más práctica de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender. Sí tiene su parte mística, tiene su parte misteriosa que a veces sale de la comprensión del ser humano, pero esa parte, la ventaja o digamos que la buena noticia que les tengo es que de esa parte se encarga Dios, de esa parte misteriosa que no entendemos y que no podemos hacer mucho. Pero Dios espera que nosotros nos encarguemos de la otra parte de la espiritualidad, que es la parte práctica, que es la parte vivencial y que es la parte que podemos nosotros vivir día a día, todos los días de nuestra vida y que así espera el Señor que hagamos. Entonces, pensando en todas estas cosas, vayamos al texto bíblico del día de hoy. Está en 1 Corintios y quiero que leamos el capítulo 2 desde el versículo 11. Vamos a leer, leamos completo el texto y luego pues vamos trayendo a memoria algunos de los versículos durante la enseñanza. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Valga decir que la carta a los Corintios es una carta donde hay un tratado de espiritualidad completo, muy importante. Mucha de la teología de la espiritualidad que desarrolla Pablo lo desarrolla en esta carta. Quizás porque la iglesia de Corintios era una iglesia donde había mucho tema para esto, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que la espiritualidad no es lo que nosotros pensamos. Allí en la iglesia de Corintios había muchos dones, ¿sí? Y ahí habla de que habían dones de esto, de aquello, de lo otro, pero una iglesia
que a pesar de todas esas manifestaciones del Espíritu, casi que uno podría pensar que eran pentecostales, ellos de todas maneras tenían serios problemas de espiritualidad. Y cuando Pablo les habla, ahorita lo vamos a leer, les dice, pero es que ustedes no son espirituales. Entonces, oye, estaban llenos de dones, ¿sí? En una iglesia que practicaba los carismas del Espíritu Santo, pero Pablo les dice, no son espirituales. Entonces, ¿qué es entonces la espiritualidad? Y esa es una pregunta que yo me hacía para esto, y es, ¿cómo puedo vivir espiritualmente? ¿Qué es ser espiritual entonces? O sea, ¿cómo yo puedo lograr ser espiritual en mi vida? Entonces leamos allí en 1 Corintios 2, desde el 11 en adelante, como les comentaba, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, ese es el texto base con el que vamos a estar trabajando hoy, esta enseñanza. Y lo primero que quiero resaltar de este texto es que se hablan de 3 tipos de personas allí. Esas 3 tipos de personas, ¿cuáles son? A ver ustedes si de pronto las captaron allí en el texto. Hablan de una persona que es natural, exacto, muy bien. Otra persona que es espiritual y otra persona que es carnal. Sí, esas 3, y me pareció interesante porque normalmente pues uno tiene una definición, o sea, en el tema ya un poquito eclesiástico, de que uno es espíritu, alma y cuerpo. Sí, o sea, ese es como algo que le enseñan a uno y uno dice, ok, entonces yo tengo una parte que es mi cuerpo, una parte que es el alma, otra parte que es el espíritu. Luego otras personas dicen que no se puede pensar que es una división porque pues el hombre no está dividido, o sea, no podemos separar unas cosas de las otras, o sea, tú eres alma, tú eres espíritu y tú eres cuerpo íntegramente. Pero sí me parece interesante que estos 3 tipos de personas se relacionan básicamente con cada una de esas 3 partes o esencias del ser humano. Para entenderlo mejor, a veces me gusta empezar a buscar versiones y empezar a revisar un poco más profundamente. En esta ocasión me conseguí en el griego original, sobre todo esa palabra natural. Yo quería saber qué quería decir Pablo cuando decía el hombre natural. Y entonces me fui al original, al griego, y él no escribió natural como tal, sino escribió que el psíquicos, ¿sí? No sé si, bueno, ahí estamos, aquí atrás, excelente, gracias. El natural, o sea, no, eso es una traducción como difícil, ¿sí? Porque esa palabra como tal, psíquicos, no está, digamos, de alguna manera como definida en nuestro lenguaje español o en el lenguaje inglés, en las traducciones. Entonces, pues colocaron natural como por decir el hombre normal, el común y corriente, ¿sí? Pero si se dan cuenta, psíquicos, o sea, tiene la misma raíz griega que la palabra psicología, ¿sí? Que es la raíz psiquis, ¿sí? Entonces ahí está hablando de que el hombre psíquico, el hombre psíquicos, es un hombre que vive en función
de su psiquis, ¿sí? Ahora, psiquis, ¿qué es? Psiquis se puede traducir como alma, ¿sí? Entonces quizás una traducción más acercada que nos podría ayudar a entender un poco más de lo que está hablando Pablo es el hombre almático, ¿sí? En otras palabras, el hombre que se deja dirigir por su pensamiento, por su intelecto, que se deja dirigir por sus emociones, podría ser un poco, aunque las emociones a veces están un poco más apegadas a lo que es el cuerpo, pero en otras palabras, el hombre normal, o sea, como nosotros éramos antes de conocer lo que es las cosas espirituales. ¿Qué nos dirigía a nosotros? Sencillamente, pues lo que sabíamos, lo que habíamos aprendido durante un tiempo, nuestra personalidad, ¿sí? Es la que de alguna manera dirige la vida del ser humano natural, común y corriente, ¿sí? Cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotros antes de conocer al Señor. Dice Pablo que tiene un problema y es que no es capaz de entender las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y lo dice allí también, porque las cosas espirituales tienen que entenderse con el espíritu, de manera espiritual. ¿Sí? Y por eso es que nosotros a veces nos encontramos, y a mí a veces, o sea, yo no logro entender cómo algo que es tan claro para mí, que es tan evidente para mí, que es tan, de alguna manera como que tiene tanta luz, como es el conocimiento de Dios, cuando uno logra acercarse a Él, yo se lo presento a otras personas y esas personas, o sea, están completamente negadas a llegar a entender y a conocer esos conceptos espirituales. Y dicen, no, es que la Biblia es un libro antiguo que ya pasó de moda, es que Dios se presenta de miles de formas, es que etcétera, etcétera, y lo que hacen es de alguna manera negar el conocimiento que solamente puede ser adquirido de manera espiritual. Pero no debemos de olvidar una cosa, y es que eso no es la única, digamos que evidencia de que un hombre sea psíquico, en otras palabras, de que un hombre sea natural. Es decir, si estamos viviendo una vida en la cual lo que está dirigiendo nuestra vida es solamente nuestro intelecto, nuestros planes, nuestra voluntad, entonces estamos comportándonos tal cual como los hombres naturales. Así hayamos logrado entender algunas cosas espirituales. Y eso es una de las diferencias que hay que entender aquí, ¿sí? Hay un cisma muy importante y muy grande, es decir, cuando una persona pasa de ser natural a espiritual, es decir, pasa de ser psíquicos a neumáticos, que es el ser espiritual, esa persona empieza a comprender una cantidad de cosas, ¿sí? Y hay un cambio profundo en esa persona, o sea que eso es básicamente lo que nosotros llamamos la conversión. De hecho lo podemos ver en una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho cuando estudio la palabra de Dios darme cuenta de cómo Dios actuaba tan diferente en el Antiguo Testamento y cómo actuaba en el Nuevo, ¿sí? Porque algo tenía que haber cambiado. Jesús vino al mundo para partir la historia en dos, ¿sí? Decimos antes y después de Cristo, pero más allá de eso, la forma como Dios se relaciona con el hombre cambió profundamente con la venida del Señor. Ahí hubo un cisma completo, o sea, antes de alguna forma Dios tenía que, digamos, materializarse, ¿sí? Para poderse comunicar con los hombres. Sí, los hombres, si se dan cuenta en el Antiguo Testamento, la mayoría de veces o Dios se les aparecía o les hablaba audiblemente o sí, les daba cosas muy bien, como decir, estipuladas y todo que ellos pudieran ver para que pudiesen entender que Dios estaba en medio de ellos. Sí, hacía también obras milagrosas, digamos, a la vista de todos, porque era necesario para un hombre que en ese momento era psíquico, que no podía ser espiritual porque todavía no había venido la promesa de Jesús. Entonces era necesario que ellos pudiesen ver para entender y para poder aceptar ese mensaje de Dios. Cuando viene el Señor Jesús, entonces de un momento a otro ya la relación de los apóstoles, de los primeros discípulos con Jesús ya no era así, ya no era que y Dios se le apareció y le dijo tal y tal cosa, sino que ellos decían, no, el Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos mueve. Ya era una relación espiritual.
Y ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Él quiere que nosotros nos movamos en el ámbito espiritual porque Él es espíritu. Y de hecho, porque para eso también Jesús vino a hacer una obra de redención y a rescatarnos de nuestra antigua manera de vivir. ¿Cuál era esa antigua manera de vivir? Natural, la manera psíquicos. Ahora Él quiere que nosotros vivamos una manera espiritual. Es una manera que, bueno, revisando también, neumáticos es que viene del neuma, es decir, el espíritu, ¿sí? Y entonces cuando vivimos de esa forma, decimos que vivimos de una manera espiritual, de una manera neumático. Ese cisma o esa división tan grande que hay entre los naturales y los espirituales, pues viene de una razón fundamental, y es lo que acabamos de decir, el nuevo nacimiento, ¿sí? Los cristianos creemos, porque lo hemos estudiado en la palabra de Dios, que cuando Jesús viene a nuestras vidas, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y esa es una analogía que Dios usa, ¿no? O sea, porque como les digo, hay cosas que son en la parte espiritual que son muy misteriosas, en otras palabras, que son difíciles de entender. Entonces el Señor se encarga de darnos de alguna forma para que la entendamos analogías. Entonces Él dice, no, ustedes nacieron de nuevo. Entonces pues uno se imagina figuras de un bebé o una planta que están haciendo o cosas así que tienen que ver con renovación, ¿sí? Y fíjense que no es, la analogía no es transformación como tal, es decir, no es que la persona que tú eras tuvo una metamorfosis y se convirtió en otra, sino que nació una nueva persona, es decir, empezó desde cero el proceso. Ese nuevo nacimiento nos da esa nueva naturaleza de la que habla el apóstol Pablo en esta carta, que es la naturaleza espiritual. En otras palabras, antes de ese nuevo nacimiento no había manera de tener una relación espiritual con Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, el hombre natural, tal cual como viene, y le ponen natural, no puede entender esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no ha nacido de nuevo. Jesús se lo dijo a un hombre psíquico, muy centrado en su psiquis, que era un maestro de la ley en el Nuevo Testamento, cuando habla con Nicodemo. Era un hombre que había desarrollado profundamente su relación con Dios a partir de una psiquis, o sea, a partir de conocimiento, de desarrollo intelectual. Y Jesús le dice, mira, hay un problema, y es que hasta que tú no nazcas de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder entender el reino de Dios, no vas a poder entender todas las cosas que van a ocurrir, porque el reino de Dios se ha acercado y ya está en medio de ustedes. Y eso es lo mismo que Jesús nos enseña a través del apóstol Pablo, y es para nosotros poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, necesitamos empezar a ver la vida de manera espiritual. Tratar de elevar nuestro conocimiento a otro nivel. Y aquí quiero hacer un contraste con lo que es la trascendencia de la que hablan mucho en el mundo secular acerca de la espiritualidad, es decir, que la gente dice como que nosotros debemos pues desarrollar una vida espiritual para trascender nuestra alma, ¿sí? Y no es eso lo que quiere decir la enseñanza de la palabra de Dios cuando decimos que podemos elevar nuestro sentido espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En el ámbito secular, para tú poder trascender tienes que hacer unos pasos, ¿sí? Entonces tienes que dedicarte a la meditación o a la oración, tienes que desprenderte de lo material, tienes que, digamos, de alguna manera evolucionar. En el ámbito cristiano, esa transformación no depende de nada de lo que tú hagas, sino que Dios, por su gracia y su misericordia, te hizo nacer de nuevo. Y entonces allí, o sea, por la pura gracia de Dios, porque dice la palabra de Dios que no es por obras, que no es ni siquiera por nuestra fe, sino por la fe que Él nos regaló. Entonces, por la pura gracia de Dios, tú naces de nuevo. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a vivir en esa nueva naturaleza, ¿sí? No porque tú vayas a transformar la que tienes ahora en esa,
sino porque a la medida que tú vayas viviendo en esta nueva, eso va a ir transformando toda la otra parte de ti que estaba antes de esa naturaleza. Y eso es un proceso que comienza a abrirnos nuestra mente a una nueva dimensión, que es la dimensión de Dios. Y por eso, y es impresionante cuando al final de 1 Corintios 2 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, o sea, como era imposible entender las cosas de Dios con la mente que teníamos, con la psiquis con la que veníamos, el Señor depositó la mente de Él en nosotros, cuando nos dio el Espíritu. Y fíjense que ahí dice que no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Estoy leyendo también y yo decía, o sea, ahí están con mayúscula, o sea, cuando dice no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, la segunda está con mayúscula en la traducción, pero en el original no está con mayúscula. Entonces yo, ¿pero por qué? O sea, bueno, es el Espíritu que proviene de Dios, pero no están hablando del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo, pues, sino que están hablando que Dios de sí nos dio un espíritu. Ese espíritu que ya es nuestro espíritu, ese espíritu humano, ¿sí? Ese espíritu humano que Dios hizo nacer en nosotros viene solamente de Él. No puede nacer del mundo, ¿sí? Porque en el mundo, y pues aquí hay una cosa, un poquito de contexto, como los corintios eran helenísticos, es decir, eran griegos, pues para ellos hablar de psiquis o hablar de neuma era muy parecido, ¿sí? Entonces para ellos, o sea, que Pablo les dijera, no, es que hay un neuma y que hay una psiquis, ellos, pero o sea, si eso normalmente para nosotros, o sea, espíritu y alma eran como sinónimos, ¿sí? Y todavía hoy pasa, ¿sí? O sea, la gente dice espíritu y alma es lo mismo, pero aquí Pablo está haciendo esta diferenciación. O sea, podría ser que el espíritu del mundo, del que habla él, fuese el alma, ¿sí? Que es un espíritu que todo el mundo tiene. Pero él está haciendo una diferenciación de que el espíritu del que está hablando, de que necesitamos para entender las cosas de Dios, es un espíritu que Dios nos da. Y ese espíritu Dios nos lo da en el nuevo nacimiento. Entonces, la noticia es que la vida espiritual, para comenzarla, lo único que necesitas es creer en Cristo. ¿Sí? Una vez que tú creíste en Cristo, porque Dios por su gracia te dio la capacidad de creer en Él, porque no la teníamos, ¿sí? Pero Él por su amor y misericordia dijo, yo quiero darles a estos señores que están aquí la capacidad de que crean en mí. Y Él nos da esa capacidad de creer en Él, entonces eso causa en nosotros un nuevo nacimiento. No sé si el orden es así, es decir, si porque creíste naciste de nuevo o porque naciste de nuevo creíste. La cosa es que está junto ahí al mismo tiempo los dos, ¿sí? Entonces ese nuevo nacimiento nos trae unas analogías que es quizás un poco también de lo que quisiera que revisáramos hoy. La primera es que cuando hablan de nuevo nacimiento están hablando de un bebé, ¿sí? O sea, pues porque nunca nace nuevo un viejito, nace un bebé, ¿sí? Bueno, no sé Benjamin Button, pero es ficción, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene un bebé? Pues la primera es que necesita obligatoriamente el cuidado de su padre o de su madre, ¿sí? De sus padres, pues. ¿Por qué? Porque no tiene las capacidades de crecer por sí mismo. Y entonces en eso es lo primero que debemos entender nosotros de esa vida espiritual, y es que no depende de nosotros exclusivamente. Sí, a veces nos ponen unos retos complicados, sí, o sea, cuando vienen predicadores que ya han desarrollado su vida espiritual de alguna forma y le ponen los retos a la gente, oiga, pero ¿cómo es posible que ustedes no sean capaces de orar ni siquiera 1 hora al día? Entonces, sí, o sea, sobre todo a los jóvenes, yo me acuerdo cuando estaba en los campamentos de jóvenes le decían a uno, no, pero es que la oración es muy importante, la lectura de la palabra, entonces comprometámonos a que al menos vamos a leer media hora al día. Y uno de una vez, pues claro, entendía que eso es importante y va y hacía su compromiso y allá se paraba y le decían tal y esto y aquello, pero
empezaba uno media hora el día 1 después del Congreso, el día 2 como ya 25 minutos, el día 3 se me pasó, el día 4 15, y entonces de alguna forma, ¿qué estaba pasando ahí? Que estábamos, pues en mi caso, pues estábamos tratando de dar pasos cuando todavía mis músculos no estaban listos para caminar, ¿sí? Y la otra cosa es que estaba tratando de hacer en mis fuerzas lo que Dios tendría que estar causando en mí. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No quiere decir con esto que debemos ser flojos y que no nos debe importar practicar las disciplinas espirituales, pero es que tenemos que entender cuál es el orden de las cosas. El pastor lo dijo la semana pasada, la espiritualidad nace de la relación con Dios. Esa relación con Dios es algo que debemos desarrollar en nuestra vida diaria, ¿sí? Como es la relación con un amigo, no es algo forzado, o sea, de que no, mira, para que podamos ser amigos te voy a llamar todos los días a las 7 de la mañana y vamos a hablar media hora. Entonces eso, pues no sé, o sea, yo no sé si a alguno de ustedes le ha funcionado una amistad así, ¿sí? Lo que tenemos que hacer realmente es empezar a conocer a esa persona, empezar a interesarnos en lo que él se interesa, empezar a caminar con él en diferentes cosas, hacer proyectos juntos. Ese tipo de cosas van haciendo que nuestros lazos se estrechen. Así es la vida espiritual también. Dios espera, primero pues cuando eres un bebé, es decir, cuando todavía no has desarrollado, ¿sí?, tu vida espiritual, Él está dispuesto a ayudarte a desarrollarla, ¿sí? La otra, un bebé necesita alimento para crecer. Entonces, ¿dónde conseguimos ese alimento? Dice desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y no adulterada porque tiene que ser una palabra limpia, o sea, una doctrina limpia, ¿sí? Porque si no nos podemos echar a perder a ese bebé el estómago, ¿sí? Si le damos unas leches que nos sirvan. Ese tipo de analogías nos ayudan a entender que nuestra vida espiritual es más práctica de lo que estamos nosotros acostumbrados a creer, ¿sí? Y la otra cosa, que nuestra vida espiritual no es solamente las disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales son espectaculares y son necesarias. La hermana nos lo decía en la dirección del culto, esas 6 recomendaciones, eso son parte de las disciplinas espirituales y eso nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual funcione, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no oramos, si no le estudiamos la palabra, si no nos relacionamos con Dios, pues no vamos a poder tener una vida espiritual. Pero la vida espiritual no es ese pedacito, la vida espiritual es todo lo demás también, todo lo que ocurre cuando nosotros empezamos a practicar esas disciplinas espirituales. Y ahorita vamos a ver un poquito más de cómo es eso, ¿sí? Otra de las analogías, y esta no está en la Biblia, sin embargo es una analogía que leí que me gustó mucho, es que nosotros somos, o sea, el ser humano es como un enfermo, ¿sí?, que digamos que cayó en coma y viene un médico y lo ayuda a recuperarse, ¿sí? Entonces, imaginémonos esto, Dios crea al hombre, Adán, perfecto, o sea, en todo, le pone espíritu porque dice que Él sopló espíritu en el hombre. Y aquí vemos una confirmación de lo que enseña Pablo, que es que Dios es el que dio ese espíritu. Y el hombre tenía una relación perfecta con Dios. Entonces el hombre, al primer Adán, era un Adán espiritual, ¿sí? O sea, él caminaba con Dios como si nada y todo, hablaba con Él, no le costaba entender la voz de Dios, tenía una relación espiritual con Dios, porque Dios es espíritu. Luego viene el pecado y Dios dice que el día que Él comieres, de ciertamente moriréis. Sí, o sea, cuando está hablando de la cuestión del fruto prohibido, etcétera, etcétera. Y pues uno dice, bueno, pero Dios dijo que el día que comiera de Él moriría, pero mire, no se murió, o sea, eso ¿por qué? O sea, ¿cómo se entiende eso? Precisamente es que lo que murió dentro del hombre no fue, ¿sí?, el ser completo, ¿sí? No fue porque si no pues ya se hubiese extinguido la humanidad en el primer intento, sino que murió el espíritu del hombre,
murió la capacidad que él tenía de relacionarse con Dios. Y ahí se le empezaron a olvidar cosas de Dios y todo, porque se escondían de Dios, se le tenían miedo, es decir, había como que se fracturó la relación con Dios. Y digamos que en ese momento el hombre lo que quedó, o sea, el espíritu quedó en coma, ¿sí? O sea, no se murió porque, pues, o bueno, sí se murió y Dios lo resucitó, o digámoslo para poder usar la analogía del doctor y el enfermo, que quedó en coma. Y así nosotros llegamos con nuestro espíritu en coma delante de Dios. O sea, nuestro espíritu era un enfermo que estaba en coma durante X cantidad de años, y de pronto aparece un médico que es la eminencia, que el que sabe más de su área, y dice, no, es que el problema que él tiene es este, y yo lo voy a operar y yo estoy seguro de que se va a poder recuperar. Y bueno, ahí viene el médico y interviene, y hay una cosa, y es que cuando el médico está interviniendo, el paciente no puede hacer nada, porque está en coma. ¿Sí? Ni puede decir que sí, ni que no, ni no, yo sí lo acepto, nada. Sencillamente el médico lo vio, tuvo compasión de él y dijo, voy a ayudarlo. Así es Dios con nosotros en la primera etapa de nuestro nacimiento espiritual, es decir, Él viene y es su intervención misteriosa en la cual nada podemos hacer, que nos da la oportunidad de volver a la vida espiritualmente. Y listo, salió, operación exitosa, y ya el que estaba en coma abre los ojos y bueno, muchas gracias doctor, de verdad, toda la cosa, pero resulta que ya en cama 5 años, entonces todos sus músculos están completamente atrofiados, no hay nada o sea, él no puede hacer nada solo, está recién salido de una difícil situación. Y entonces el doctor dice, bueno, no te preocupes, yo voy a seguir trabajando contigo y yo te aseguro que si nos esforzamos juntos, tú vas a volver a caminar. Y así es el Señor con nosotros, es decir, no solamente nos recuperó de esa muerte espiritual en la que vivíamos, no solamente nos sacó del coma espiritual en el que estábamos, que nos impedía comunicarnos inclusive con Él, sino que ahora Él está dispuesto a enseñarnos a caminar espiritualmente. Y esa es otra analogía que nos ayuda a entender que tenemos una dependencia completa de este doctor para poder lograrlo. Pero también que si no ponemos de nuestra parte y que si no nos esforzamos, pues jamás nos vamos a poder levantar de esa cama, que era nuestra antigua manera de vivir. El paciente en ese momento tiene que empezar a poner de su esfuerzo. Ya es un trabajo conjunto, doctor y paciente. Si el doctor no puede ir y obligarlo a levantarse de la cama y no puede hacer nada para que él afirme sus pies y no puede hacer mucho más que de pronto decirle algunas cosas para tratar de convencerlo de que es mejor caminar que estar tendido en una cama todo el tiempo. Pero ya depende mucho del paciente los pasos que quiera dar, el tiempo que quiera durar en recuperarse, el tiempo que vaya, el esfuerzo que vaya a imprimir en esa recuperación. Por eso es que nosotros vemos muchas veces en estos casos que hay pacientes que se recuperan en meses, otros se recuperan en años y hay algunos que inclusive se recuperan en semanas. Y asimismo nosotros con nuestros hermanos cristianos nos damos cuenta que hay veces que hay cristianos que después de su conversión crecen de una manera estrepitosa, pero hay otros hermanos que después de su conversión se mantienen en un estado de letargia durante mucho tiempo. ¿De qué depende? De la vida espiritual, del esfuerzo que cada uno de nosotros le estamos poniendo a caminar en el espíritu. Y bueno, otra analogía que nos muestra la palabra de Dios acerca de nosotros en el espíritu es el árbol, ¿sí? De alguna manera Jesús dice que nosotros somos como plantas, no hablamos de árboles nada más, ¿sí? O sea, si ustedes están en mí, entonces son pámpanos que dan fruto, ¿sí? O sea, dice a los cristianos los van a conocer por sus frutos. En otras palabras, nos comparan muchas veces con árboles. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo cuando hemos caminado correctamente en nuestra vida espiritual, eso empieza a dar frutos en nuestra vida.
Sí, algunos lo llaman frutos de arrepentimiento, otros lo relacionan con las personas que nosotros logramos, digamos que, traer para Cristo, otros lo relacionan con el fruto directamente del Espíritu, pero la cosa es que tenemos que dar frutos. En otras palabras, si no estamos dando frutos de cualquier tipo, es porque nuestra vida espiritual está de alguna manera pasmada, ¿sí? Y eso es otra de las cosas en las cuales nos tenemos que revisar para entender si realmente estamos caminando en la vida espiritual. Esa es una cuestión completamente progresiva, ¿sí? Alguna vez en una enseñanza alguien decía, pero es que no debemos frustrarnos por el tema de los frutos, porque hay personas que son como tomate, pero otras son como naranja o mango, y entonces claro, o sea, nosotros tenemos una huertica en la casa, cuando sembramos tomate era chéverísimo, a la semana, 2 semanas, no me acuerdo, era muy rápido que ya habían tomates ahí. Y luego otra vez sembramos naranja y no, yo nunca vi las naranjas, nunca llegaron, no sé si después saldrían, o sea, se demoran mucho, o sea, hay árboles que son muy demorados para dar fruto. Lo importante es ver que se van desarrollando, porque eventualmente cuando empiecen a dar fruto, pues es un fruto agradable al Señor. Sin lugar a dudas, esas 3 analogías nos van a ayudar a entender cómo podemos desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Si yo quiero que de esto nos quede algo, una, que cuando conocimos a Cristo empezó un camino de espiritualidad en nosotros, ¿sí? De manera automática. La otra, que si queremos crecer espiritualmente, dependemos de Dios para eso, pero que también depende de nosotros, que depende de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros pongamos para esto. Y la otra, que necesitamos dar fruto, sí, que no puede ser que el cristiano se mantenga igual que como venía. Sí, o sea, tiene que haber un fruto de conversión, tiene que haber algo que realmente me haga ver distinto a como yo venía, porque es que realmente el hombre psíquicos y el hombre neumáticos, el hombre natural y el hombre espiritual son muy diferentes. Y yo creo que lo que más marca la diferencia entre estos dos hombres es la renovación del entendimiento. Sí, la palabra es como eso que les decía hoy, como una elevación de tu entendimiento, ¿sí? Antes no entendías las cosas espirituales, ahora las entiendes. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sí? ¿Te vas a quedar solamente con un entendimiento somero? ¿Sí? Como decía Job, ¿sí? Yo antes te había escuchado, ¿sí? Pero no entendía bien lo que estabas diciendo. Ahora te puedo ver, ahora te puedo entender. Y algo así es lo que pasa con los hombres cuando nos encontramos con el Señor Jesús, es poder entender las cosas profundas de la vida espiritual. Y nos dice Pablo, renueven ese entendimiento, ya no se queden con lo que sabían de antes, ¿sí? Para eso hay que dar pasos, ¿sí? O sea, hay que estudiar la palabra, hay que entender el propósito de Dios para nuestras vidas, hay que hacer cosas. Y yo quisiera que eventualmente nosotros pudiésemos decir algo parecido a lo que decía Pablo, Filipenses 3, del 7 al 9. Si quieren, búsquenlo un momentito conmigo. Voy a leer en Dios habla hoy, que me gusta más, como más comprensible el lenguaje. Filipenses 3, del versículo 7 al 9 dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da a Dios con base en la fe. Aquí hay un cambio de mentalidad, y este es el cambio de mentalidad que debería de alguna manera de calar en nuestra
corazón, y es todas aquellas cosas que antes valían mucho para mí. Ahora que logré entender esas cosas espirituales, ahora que soy espiritual, ya no me importan. Ya esas cosas, pues para mí de verdad, si las tengo que perder todas con tal de ganar a Cristo, no valen nada. Eso es lo que hace que seamos espirituales. El poder colocar en perspectiva lo que Dios nos regaló, aquello que habíamos adquirido con nuestro esfuerzo natural. No quiere decir, y a veces la gente piensa que para ser espiritual hay que librarse de todo lo material, y entonces agarran y venden todo lo que tienen y se van al desierto y allá no tienen nada y dicen ahora sí soy espiritual. Eso no es el mensaje que nos está dando Dios. Lo que nos está diciendo Dios es qué es lo que mueve tu vida en este momento. ¿La está moviendo tu espíritu? En otras palabras, aquella parte que nació en ti, que fue renovada cuando me conociste, aquel conocimiento que ahora estás recibiendo y que te permite entenderme a mí. Eso es lo que está moviendo tu vida, mi voluntad por encima de la tuya, diciéndonos el Señor. Eso es lo que está haciendo que tomes tus decisiones cada día. O sigue moviendo tu vida de pronto el intelecto, tu voluntad desprendida de la dirección de Dios, el conocimiento, aquellas cosas que te explican y que conoces como la ciencia. O de pronto ni siquiera ninguna de esas dos, porque nos faltó de pronto hablar un poco del tercer hombre allí, que es el hombre carnal. El hombre carnal ya él no es ni psíquicos ni neumáticos, sino que es sárquicos. Sárquicos es sarc, es carnes, cuerpo, ¿sí? En otras palabras, se deja guiar por el impulso de su cuerpo. Y ahí le decía Pablo a los corintios: ustedes son carnales, se dejan llevar por los impulsos, ¿sí? Por el instinto. Sí, el cuerpo está lleno de instintos y eso nos pueden dirigir a veces. La rabia, ¿sí? Porque habla de los celos, las contiendas. Son cosas que uno las siente aquí y que a veces uno dice y se deja de dirigir por esas cosas y ¿sí? Efervescente, sárquicos. ¿Qué nos está dirigiendo a nosotros hoy? ¿Nuestro espíritu? ¿Nuestra alma? ¿Nuestro cuerpo? La verdad es que si queremos ver el reino de Dios, y hablamos en seminario que cuando dicen ver no es llegar allá, sino es empezar a verlo ya en medio de nosotros. Tenemos que aprender a caminar por el Espíritu. El Espíritu que Dios hizo nacer en nosotros y que tiene una comunión constante con el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y necesita comunicarse con nuestro espíritu. Él ya superó la dificultad del Antiguo Testamento, en la cual le tocaba volverse carne, volverse material para poder comunicarse con nosotros. Por eso nos dio un espíritu a cada uno, para podernos comunicar con Él y para poder hablarnos a nosotros. Y hay algo interesante que dice la Biblia, y es que ese espíritu contiende con la carne. Entonces ahí nos ayuda a entender una cosa, que es que normalmente la tendencia de la carne va en contra del espíritu. Entonces cuando nos dejamos llevar de la carne, estamos alejándonos de la vida espiritual. Y de la misma manera, cuando nos dejamos llevar por el espíritu, nos estamos alejando de la vida carnal. Lo que nos explica la palabra es que debemos de alguna manera de ir crucificando esa carne, que son todos esos deseos que quedaron de nuestra naturaleza, que no fue removida completamente cuando nacimos de nuevo, pero que en un momento glorioso será removida
para que podamos vivir con el Señor. Y ya se acabará esa lucha de carne, espíritu, no, solo espíritu. Vayámonos preparando para ese momento, viviendo una vida espiritual hoy. Bueno, este fue el mensaje que el Señor quería hablar a nuestro corazón el día de hoy. Vivamos vidas espirituales prácticas. Dejemos que nuestra espiritualidad se vea en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Aquí en la iglesia es más fácil porque aquí todos somos santos, aquí todos nos vemos bonito, y si alguien se porta mal, de una vez lo escondemos por ahí. Pero donde somos nosotros mismos, que es en casi todos los demás sitios, que ese ser nuestro refleje a Cristo, y ese reflejo de Cristo es nuestra vida espiritual. Oremos, vamos a pedirle al Señor, si quieren pónganse de pie, vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea cada día más viva en nuestras vidas y que podamos mostrar a través de el Espíritu de Dios a Cristo a las personas. Gracias, Señor, porque tú, Señor mi Dios, hablas a nuestro corazón y nos das las herramientas, Señor, para poder vivir espiritualmente. Gracias porque tú nos trajiste a la vida, Señor mi Dios, espiritual, y porque tú nos la has ido mostrando y nos has ido mostrando los beneficios que es vivir en el Espíritu. Bendecimos, Señor mi Dios, tu nombre y te damos muchas gracias por habernos levantado, Señor mi Dios. Ahora te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo. Necesitamos de ti, Señor. Sabemos que no es en nuestras fuerzas. Pon en nosotros, Señor mi Dios, el querer como el hacer. Pero enséñanos a esforzarnos contigo, Señor mi Dios, a dar pasos a tu lado, Señor, y a cambiar nuestra mentalidad. Que ya no seamos, Señor mi Dios, solamente psíquicos o carnales o almáticos, sino que empezamos a, Señor mi Dios, tener una perspectiva espiritual en nuestra vida. Que cada cosa que hagamos, Señor mi Dios, podamos pensar, realmente esto es la voluntad de Dios. Realmente, Señor mi Dios, tú me estás guiando. Espíritu Santo, tú que estás con nosotros, tú que vives en mí, guíame, Espíritu Santo, a vivir una vida espiritual todos los días de mi vida. Que honre al Señor, que glorifique al Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que estas cosas tú las haces aún mejor de los que lo podamos esperar y aún mejor de lo que lo podamos creer, Señor, entender. Porque tú eres grande y misericordioso y tu gracia, Señor mi Dios, sobrepasa todos nuestros defectos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.